Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Aquí arrancamos esta nueva edición de Placeres Divinos y como verán aquellos que nos estén acompañando por redes sociales en imagen en HD, con la grata compañía de Daniel Eckert, un querido amigo y enólogo, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal Esteban? Buenas noches a toda tu audiencia y un placer compartir con vos este momento. Del mismo modo, Daniel, hace un montonazo que tenía ganas de que sucediera esto, el encuentro personalmente y que sea acá porque así lo podemos compartir con la gente que nos esté escuchando. En principio, antes que se me pase, nos dejó un saludo Mónica Busí, que es Gran como amiga una amiga de Facebook de ambos, así que un saludo a Mónica. y de mi parte otro, sí. Perfecto. Y bueno, para que nuestros amigos vayan conociendo, pues esa es la idea de este programa y de estas charlas, que vayan conociendo un poco más a los hacedores, aquellos que hacen esos vinos que después a los que nos gusta y disfrutamos de ellos, eh, después los disfrutemos, conocer un poco más de su trayectoria, de sus experiencias, de sus proyectos, de su actualidad. Y en el caso de Daniel, les cuento a la audiencia a modo de breve introducción, es un enólogo algo atípico. El perfil de los enólogos normalmente, bueno, Dani tiene muy buen sentido del humor, entre otras cosas, por eso pone esas caras, pero a lo que me refería, a lo que estaba hablando es que los enólogos suelen ser ADN de Cuyo, mendocinos en su mayoría, la familia, el tío y demás. Es una cuestión de trayectoria del ADN mendocino, que es bastante lógico suponerlo, pero Daniel, como algunos de ustedes verán, con esa pinta de gringo del litoral, efectivamente es entrerriano, futbolista que se lo hemos rescatado al deporte para que se dedique a hacer estos vinos, estos grandes vinos que él elabora. Eh, entonces, preguntarte, Dani, para compartir con la gente, ¿cómo arranca esta vocación tuya por la enología desde tu Entre Ríos natal? Has recorrido un largo camino, muchacho, como decía una publicidad de cigarrillos. Contanos. Vos sabés que mientras te escuchaba estaba tratando de contener la sonrisa. A ver, si bien soy entrerriano, vengo de familias que le encantaba el vino. Claro. Y yo tuve la suerte después de caer como paracaidista en Cuyo. Y me acuerdo que mi primera incursión en la enología, ya por el año 70 y tanto, 77, 78, eh, recuerdo que mi abuelo, un alemán que le gustaba muchísimo el vino, gracias a Dios, me decía, hijo, ¿en serio que por eso te pagan por lo que haces? Y te juro que es una anécdota que me la voy a llevar hasta la tumba, porque me muero de risa de las cosas que decían. Y eso tiene mucho que ver con lo que le gustaba el vino a mis abuelos, a mi padre. Me crié tomando vino blanco y con soda. Y Claro. eso me marcó, y vos sabés, si no empieces Sí, con el tema de que soy el de los vinos blancos, etcétera, etcétera. es que sos identificado, haces muy buenos vinos, punto, en general. Pero sí sabemos, quienes te conocemos algo, que sos un tipo un entusiasta de los vinos blancos. Sí, sin duda, sin duda. A ver, eh, toda la vida tomé vino blanco desde que era chico, y un día que me preguntaron qué me gustaba hacer, me acuerdo de llegando a Francia, mi primera incursión en Europa, y llegué a la bodega que nos había contratado y me preguntaron que qué me quería hacer, si vinos blancos o vinos tintos, porque dependía de eso, era el lugar o la bodega a la que nos iban a asignar el trabajo de la vendimia. Obviamente levanté la mano, yo quería hacer blanco, y cuando me dijeron que lo que había que hacer era Sauvignon Blanc, no me sacaban más de ahí, así que Claro. estaba en el paraíso. Llegué a Francia,
hacer Sauvignon Blanc en Francia, así que para mí era allá por el año 2001 cuando empecé a poder incursionar, gracias a Dios, en alguna vendimia fuera del país. Fuera del país. Bueno, nos estabas contando entonces en este orden de cómo te asomaste a la vitivinicultura. Vos dijiste que fuiste a Mendoza, fuiste por turismo, laboralmente. Fue mi padre tenía que hacer un trabajo en Cuyo, un trabajo eventual en Cuyo, y apareció en Mendoza, de ahí a San Juan, y de ahí no me fui más. Porque empecé a estudiar, porque me recibí, porque empecé a trabajar, porque empecé a jugar al fútbol circunstancialmente y paralelamente a la industria, a la enología, comencé a jugar al fútbol, así que durante mucho tiempo permanecí, estoy entre San Juan y Mendoza, y cuidado con la cargada, porque no es que esté borracho, pero vivo entre San Juan y Mendoza, verdaderamente. Cualquier coincidencia con la canción exacto, es pura coincidencia. Tal cual. Así que bueno, directamente mis padres volvieron en alguna oportunidad, volvieron a Entre Ríos, y ahora cuando empezaron a aparecer los nietos, volvieron otra vez a Cuyo, y ahí, gracias a Dios, todavía todavía están ahí apoyándonos, gracias a Dios. Qué suerte. Y bueno, como verán los amigos que nos estén escuchando, el de jugar al fútbol no fue un comentario a la pasada como que a todos nos gusta, o a la mayoría de los argentinos nos gusta el fútbol y lo hemos jugado de aficionados. No, jugaste, estuviste bastante más que aficionado. Sí, te dedicaste profesionalmente. Tuve suerte de poder jugar muchos años, tuve la posibilidad de venir a jugar a Buenos Aires, pero eso me iba a impedir hacer la otra pasión que tenía, que era la enología, y era para lo que había estudiado, así que decidí seguir jugando ahí en Cuyo, bien, en una época más tranquila, que no tiene nada que ver con la locura que es hoy el fútbol. Era una pasión también más en ese bohemia, momento, claro. Era una pasión, era juntarse después del partido y el tercer tiempo que hoy ya no existe más, es decir, ya no me gusta ni siquiera ir a la cancha, lo que no significa que no mire un partido por televisión, pero no sé si son los años o qué, pero digo, no, me tengo que relajar, no quiero involucrarme en eso, ya no me gusta de la manera que se vive. Como derivado. Exactamente. Y en San Juan, también apuntémosle, yo te conocí estando vos a cargo de Finca Las Moras. Exacto. En aquellos tiempos todavía en una etapa de inicios, de desarrollo de Finca Las Moras. Desde el nacimiento. Desde el nacimiento estuve... ¿Ese fue tu primer actividad de empleo vitivinícola? No, ¿Has estado antes trabajando en San Juan, en otras bodegas? Sí, yo arranqué en el 77 en Santiago Grafiña, cuando aún era el último tiempo de la gente de los Grafiña como dueños, y arranqué trabajando con ellos. Y después, no sé si te acordás para mí la mejor publicidad de vinos de todos los tiempos, que era una publicidad, te puedo hacer publicidad, claro, ¿no? De el Recero Blanco sanjuanino, no sé si te acordás. Sí. Esa propaganda claro. Bueno, trabajé durante unos años ahí también, y bueno, sí, y el trabajo más importante, sin lugar a dudas, el que me marcó, sin lugar a dudas, fue Finca Las Moras. Arranqué de cero de Finca Las Moras y trabajé durante 7 años con ellos. Haciendo muy buen trabajo. Yo rescato, me acuerdo, una anécdota, un comentario, para variar, sobre blancos, trabajando vos en Finca Las Moras, poniendo a punto esa adaptación en esa etapa de desarrollo, la variedad Viognier. Uy, qué lindo, sí. Que realmente... En aquel entonces, yo me acuerdo, charlando contigo, me acuerdo, básicamente el comentario era que al principio no le estaban encontrando el punto,
o le fueron encontrando el punto con el tiempo respecto la excesiva insolación, el excesivo calor para lo que la variedad necesitaba como condición óptima, hasta encontrarle la vuelta, que me explicaste en su momento cómo fueron conduciendo la canopia de las vides, como para lograr que no se sobremadurara, como si se tratara de un asado que no se arrebatara, digamos, ¿no? En su proceso de madurez. Fueron años, ahí a partir del 91, una cosa así, que en San Juan comenzó, de la mano de Daniel Pi en San Juan, comenzó casi el redescubrimiento de una nueva enología que hoy permanece, ¿no? Pero donde, ¿viste? Donde los libros se te perdieron y ya no tenían, sí, ya no tenías de dónde tomarte, ya no tenías bibliografía y era todo a prueba y error. Empírico, era claro, todo a prueba y error. Sí. Entonces, y eso es lo más lindo que me quedó de aquella época. De esa etapa. Sin lugar a dudas, plantábamos Viognier y de pronto te veías que en una hectárea podías terminar cosechando 40.000 kilos, 50.000 kilos de vinos diluidos, pero era ver cómo es lo que acabas de decir, cómo conducías la canopia, cómo conducías la poda, de qué manera, para poder conseguir vinos realmente interesantes, ¿no? Claro. Así que bueno, fue una etapa de mucho aprendizaje, de muchísimo aprendizaje, de mucho trabajo y de equivocarnos mucho y sin lugar a dudas que tan mal las cosas no las hicimos porque el crecimiento que tuvo las moras en poco tiempo fue exponencial. Exponencial, tal y hoy por hoy siguen siendo líderes en el mercado mexicano, siguen siendo líderes en Perú, siguen siendo líderes en muchos lugares. Quiere decir que tan mal lo hicimos, Esteban. Vos seguís, sigamos el hilo digamos, temporal de Finca Las Moras, de esa etapa enriquecedora que acabas de describir. ¿Cuál fue tu siguiente desafío profesional? El siguiente de Finca Las Moras, me fui a Mendoza a trabajar en lo que era la bodega San Telmo, en Cruz de Piedra, sí, donde estuve 7 años también. Y también un lindo aprendizaje, la bodega de la familia Alonso, que tiene toda una historia que es maravillosa para contarla, de la mano de la Mota padre. Comenzaron hace muchísimos años atrás, con esta enología de los varietales puros. Y comenzaron purificando sus varietales que en Cruz de Piedra tenían un Cabernet y un Chardonnay, y se dice, y hasta donde yo alcancé a leer la bibliografía, de que eran los primeros viñedos purificados de la Argentina. Es decir, en aquella época era una mezcla de variedades, tintas criollas, las blancas, podías conseguir Chardonnay con Chenin, con varias cosas, y don Sigifredo Alonso, que era el propietario de la bodega, bueno, con una visión y con un conocimiento de la enología que se estaba llevando adelante en Estados Unidos, quedó fascinado y vino y empezó a trabajar de la mano de don Raúl de la Mota, y realmente, bueno, creo que marcaron un camino también dentro de la industria, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué siguió después? Un día estaba trabajando con ellos y me fui de vacaciones a Europa, y en Europa me mandan a llamar una persona que hoy es un amigo mío, un alemán que había comprado un chateau en el sur de Francia, en la zona de Narbonne, Ajá. y ahí en el sur,
y que quería hablar conmigo y que quería que me fuese a trabajar a Francia con él, para lo cual dije que no podía, tenía, gracias a Dios, buenos y mucho trabajo en la Argentina, pero el vil dinero me convenció, cobrar en euros no era lo mismo, Sí. y bueno, y tuve una experiencia, me fui 3 meses, volví a ir al año siguiente, esto eran los años 2011, 2012, 2013 que estuve yendo y viniendo. Ujú. También otra experiencia maravillosa. Por eso, ¿sabes que un día recién recibido de joven y con ganas de hacer un montón de cosas, dije, me enojé conmigo, con la vida, con la enología y con las bodegas y los bodegueros y dije, no trabajo nunca más en enología. Y duré casi como 25 días enojado. Casi como 25 días enojado. Pero, Gracias a Dios que qué se me pasó cantidad. rápido, ¿no? Sí, sí, Como sí. buen ariano se me pasó rápido. Y bueno, y hoy doy gracias a Dios de no haberme ido. Qué grande. Y Bueno, bueno, y desde hace, para terminártelo, sí. desde hace 4 años, con la gran alegría de estar en una empresa maravillosa como es Freysenet, ¿eh? Bueno, que justamente ahí veíamos en pantalla hace un rato una botella, que acá esto está, ahí está, Finca Ferrer. Muy bien, nuestro Es operador rápido ha puesto ahí de vuelta en pantalla Gerardo Subirana la botella de Finca Ferrer y de un exponente que es de la ...1310... colección 1310 que de marca la altura de promedio de ese viñedo, de donde vienen las uvas con que han hecho estos vinos premium. Es un blanco, no podía ser de otro modo. ¿Qué otra cosa te puedo Alta traer? gama blanco, hecho por Daniel Eckert. Qué lujo, qué lujo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Daniel. Esto es, bueno, de Finca Ferrer, de cuya experiencia laboral y desarrollo vamos a hablar ahora en minutos, después de una breve pausa que vamos a hacer. Un tema musical, vamos a hacer unos comentarios de novedades de la semana y seguimos este diálogo con Daniel Eckert y su rica experiencia laboral, y viene la etapa de Finca Ferrer. Vamos con el tema musical. Y estamos aquí disfrutando de la charla con Daniel Eckert, enólogo, y habíamos parado en la bodega de origen español Finca Ferrer. Habíamos mostrado el vino que tuviste la gentileza de traer y obsequiarme, un blanco de alta gama. Contanos sobre Finca Ferrer y tu experiencia de estos años. Finca Ferrer está desde hace 15 años instalada en lo que yo creo que es la zona vitivinícola del país, en el Valle de Uco, específicamente en Gualtallarí. Tiene 300 hectáreas, de las cuales hay 60 cultivadas, y una bodega de algo más de 350.000 litros, dedicada exclusivamente a vinos de alta gama, como no podía ser de otra manera en ese lugar, y haciendo mucho hincapié y mucho foco, fundamentalmente, además de alta gama, en los espumantes, porque es la especialidad de la empresa madre, porque, como sabés, son los líderes mundiales en la producción de cava, porque el año pasado, hay una anécdota hermosa para contar, el año pasado se jubila el enólogo que acompañó a Freysenet en España durante 30 años y tiene en su haber un récord Guinness de algo así como 3.000 millones de botellas de método tradicional en su haber y en toda su trayectoria. Impresionante. 3.000 millones de botellas.
Claro. Es decir, algo así. Mi método tradicional. Y método tradicional. Estamos hablando de una tarea sumamente personal, para quienes artesanal. no saben qué es el método tradicional, es el que se hace la segunda fermentación dentro de la botella y que algunos la pueden recordar por el cuarto de giro que hay que darle a cada una de las botellas, o que se le daba a cada una de las botellas. Hoy por hoy se automatiza y se hace de otra manera, pero este hombre, entre las marcas Cordón Negro y hasta el día de hoy, y Carta Nevada, perdón, hace anualmente 90 millones de botellas de cava, así que sin lugar a dudas. Y siguiendo el ejemplo de ellos, y no con tanto volumen, en Argentina, sin lugar a dudas que nuestro fuerte es el espumante. En Argentina con marca X. Sí. Y están haciendo además, como un dato que da valor, porque una empresa tan identificada internacionalmente con los espumantes, aquí, viendo el potencial que tiene ese viñedo en Gualtallarí, también han tenido el buen tino de sacar vinos tranquilos, vinos sin duda de alta gama y de gama intermedia, pero de muy buen nivel de calidad. Es que es muy difícil no hacer vinos de alta gama con esa uva. Sí. Sin lugar a dudas que es dificilísimo, porque la calidad, porque el terroir, porque las condiciones te la brindan, te brindan. Te ayudan mucho. El otro día hablaba con colegas tuyos y les decía de que casi que es como una enología que tenés que empezar a leer un poquito nuevamente, porque casi que no tiene mucho que ver con los libros y cómo trabajarla, porque a diferencia de mi experiencia en algunos otros lugares donde había que trabajar mucho en fermentación y mucho con la uva en el viñedo, y cuando empezabas con la vinificación, con mucha cantidad de remontajes y del stage para tener obtención de, acá hay que frenarte. Acá si no te frenás, podés conseguir vinos de tal concentración, y cuando hablo concentración hablo de concentración aromática, de concentración de color, de estructura, que si no te frenás no podés sacar a la venta una botella de vino hasta dentro de 2 o 3 años por lo menos. Por eso digo de que sin lugar a dudas que y los colegas que me deben estar escuchando deben asentir seguramente de que es una enología diferente. ¿Por qué? Porque sí. Dios la naturaleza nos está dando, creo que una materia prima con muchas cualidades, casi en demasía, y hay que saberlas manejar. Claro. A diferencia de otras zonas, que yo no digo que una sea mejor ni otra sea peor, son zonas diferentes, claro. Son totalmente diferentes, y saber. Un día tenía un gerente de una de las empresas que trabajaba, que en el momento que a mí me tocó trabajar con él, trabajamos con tan poco dinero, pero con tanta escasez de dinero. Y un día la compra una multinacional, el hombre sigue siendo el gerente financiero, y me hizo un comentario en Café Mediante, dice, no estoy acostumbrado a trabajar con plata, toda la vida trabajé yendo a los bancos y con mucha escasez a pedirle a los gerentes de que... Y dice, y ahora tengo un montón de plata y no sé manejarlo. Claro. ¿Y sabes qué? Y yo me acordaba de esto que te estoy diciendo ahora. Yo trabajé en muchos lugares donde había que remarla porque la escasez era muy frecuente en muchas zonas de la Argentina. Y ahora que llegué a Gualtallarí, que era casi mi asignatura pendiente en la enología, porque desde Salta hasta Río Negro tuve la posibilidad de trabajar. Y me faltaba, yo quería trabajar en este paraíso, ¿no?
Y gracias a Dios, desde hace 4 años pude ingresar al grupo, y de verdad que hay que uno se tienta, ¿sabes qué? A todos nos gusta, a todos los enólogos nos gusta hacer vinos de 100 puntos Parker y trabajar en barricas de roble francés durante 18 meses. Pero ¿sabes una cosa? La realidad después te pega y te trae a que tenemos que hacer vinos que la gente disfrute, no que lo disfrute Robert Parker solamente. Claro. Que no sean vinos de concurso. Exactamente, Que sean hacer vinos para la disfrute. gente, hacer Bueno. vinos para la gente, y eso es lo que te da placer. Fantástico. Y mira, quisiera, y vengo pensando en destinar el último tramo del programa para charlar eso, de vinos. Y alguien calificado, con la experiencia que tenés de años de trabajo en diversos contextos, en diversos terruños, hablar sobre eso. El futuro de los vinos, así como opinión, que no deja de ser también subjetiva, pero calificada al mismo tiempo, respecto de esos vinos que gusten, porque muchas veces, pero bueno, es tema para charlarlo en ese último tramo, ¿no? Muchas veces también nos cebamos un poco, mucha gente que está en la comunicación, engolosinarnos con terminología compleja y buscarlas. A veces, muchas veces, Al contrario, tenés que simplificarlo, tenés que llegar a la gente. Hay un vino para cada ocasión, y la premisa fundamental del primero al último de cualquier vino que quieras hablar tiene que ser que dé placer. Al momento en que sea consumido, que dé placer al que lo esté consumiendo. Si no, no cumplió el objetivo. Puede ser maravilloso técnicamente, según opinión de tal o cual, pero si no cumplió el objetivo, se quedó para eso, vino de concurso. Estoy totalmente de acuerdo.